Hola, soy el doctor Jorge Almendares, médico radiólogo, y te doy la bienvenida a esta clase sobre la columna cervical. Vamos a revisar su anatomía, la evaluación radiológica y las fracturas más importantes. Comencemos. Este es el contenido que revisaremos. Primero, la anatomía, las vértebras típicas y atípicas, los ligamentos y la estabilidad cranocervical. Luego, la evaluación radiológica, las proyecciones, la sistemática de lectura y los signos de inestabilidad. Después, las fracturas, su clasificación por mecanismo y los patrones cervicales clave. Y finalmente, un caso clínico con su correlación radiológica y su tratamiento. Empecemos por la anatomía, las bases estructurales de la columna cervical. Comencemos con una visión general. La columna cervical tiene 7 vértebras, de C1 a C7, con una lordosis fisiológica y la mayor movilidad de todo el raquis. La unión craniocervical, formada por C0, C1 y C2, aporta cerca del 50% de la flexoextensión y la articulación atlantoaxial cerca del 50% de la rotación. Su función es soportar y movilizar la cabeza y proteger la médula y la arteria vertebral. Presta atención a la zona de transición entre C7 y T1, donde lo fijo se une a lo móvil. Es un sitio frecuente de lesión que pasa inadvertido. Veamos la vértebra cervical típica, de C3 a C6. Tiene un cuerpo pequeño y un foramen vertebral amplio y triangular. Su agujero transverso da paso a la arteria vertebral, que asciende de C6 hasta C1. La apófisis espinosa es bífida de C2 a C6 y la de C7 es la más prominente. En los bordes del cuerpo está el uncus, que forma las articulaciones de Luschka o uncovertebrales. Es el segmento más móvil del raquis. Ahora las vértebras atípicas. El atlas C1 es un anillo sin cuerpo ni apófisis espinosa que soporta el cráneo. El axis C2 tiene la apófisis odontoides o dens, que actúa como pivote de la rotación. La articulación atlantoaxial aporta cerca del 50% de la rotación cervical y el conjunto C0, C1 y C2 cerca del 50% de la flexoextensión. Hablemos de la estabilidad de los ligamentos de la unión craniocervical. El ligamento transverso fija el dens al arco anterior del atlas. El intervalo atlantodental, es decir, la distancia entre el dens y el arco anterior, debe ser menor de 3 milímetros en el adulto y menor de 5 en el niño. Un intervalo mayor de 3 milímetros indica lesión del ligamento transverso y mayor de 7, su rotura completa. El complejo ligamentario posterior y los ligamentos longitudinales mantienen la alineación. Correlacionemos con la anatomía radiográfica normal en la proyección lateral. Identificamos la tráquea, la odontoides y el axis. Las facetas articulares se ven superpuestas en un patrón que se compara con tejas, junto a los agujeros de conjunción. Las apófisis espinosas de C2 y C7 son las más prominentes. La clave es una lectura ordenada. Los cuerpos, los espacios discales, los arcos y las apófisis espinosas. Veamos ahora la evaluación radiológica. Las proyecciones, la lectura sistemática y los signos de inestabilidad. Repasemos las proyecciones radiográficas. La anteroposterior muestra las apófisis espinosas alineadas y los espacios oncovertebrales. La lateral es la más informativa, valora la alineación y las partes blandas. La transoral evalúa la unión C1, C2, el dens y las masas laterales del atlas.
Las oblicuas muestran los agujeros de conjunción, los pedículos y las facetas. Las de flexión y extensión valoran la inestabilidad dinámica, solo si el paciente colabora. Y la tomografía y la resonancia. La tomografía para el hueso y la fractura oculta y la resonancia para la médula, el disco y los ligamentos. En la lectura sistemática de la radiografía lateral seguimos las líneas de alineación. Debemos cubrir desde C1 hasta la unión C7-T1. Trazamos 3 líneas paralelas, la vertebral anterior, la vertebral posterior y la espinolaminar. Un signo de alarma son las partes blandas prevertebrales. El espacio prevertebral debe ser menor de 7 milímetros a la altura de C2, C3 y menor de 22 milímetros a la altura de C6. El intervalo atlantodental menor de 3 milímetros en el adulto. Como regla práctica, el tejido blando debe medir menos de 1/3 del cuerpo vertebral por encima de C4 y cerca de un cuerpo por debajo. Su ensanchamiento sugiere un hematoma o edema por una fractura oculta que hay que buscar activamente. Cuidado con los falsos positivos por llanto, deglución o intubación en el niño. La proyección transoral valora la unión C1, C2 y la apófisis odontoides. Buscamos simetría, las masas laterales del atlas deben estar equidistantes del dens. Valoramos la articulación occipitoatloidea y los espacios atlantoaxiales. Es la proyección clave ante la sospecha de una fractura de Jefferson o de la odontoides. Las radiografías en flexión y extensión se indican ante la sospecha de inestabilidad ligamentaria. Evalúan la traslación y la angulación entre los cuerpos vertebrales. Requieren un paciente consciente, colaborador y sin déficit neurológico. Y una precaución importante: nunca se debe forzar el movimiento y se suspende el estudio si aparece dolor o síntomas. Veamos las indicaciones de la imagen avanzada. La tomografía se pide ante la sospecha de una fractura no visible en la radiografía como complemento en lesiones medulares, en fracturas inestables o complejas para el estudio detallado de C1 y C2 y en la valoración postquirúrgica. La resonancia magnética se reserva para el trauma cervical con clínica neurológica, los hematomas y el edema, la contusión medular, las lesiones del disco y los ligamentos y la planificación quirúrgica. Pasemos a las fracturas, su clasificación por mecanismo y los patrones cervicales clave. Hablemos de la epidemiología de las fracturas cervicales. Cerca del 20% afectan a C1 y C2 y el 80% restante a la región de C3 a C7. El nivel más frecuente es C5, C6. La región subaxial de C3 a C7 concentra la mayoría por su movilidad y C5, C6 es la zona de máxima carga. Ojo con la zona cervicotorácica. Es un punto ciego radiológico, así que hay que asegurar la visualización de la unión C7-T1. Clasifiquemos las fracturas según el mecanismo. Por flexión, la fractura en lágrima, la luxación de las facetas bilateral, la fractura en cuña simple y la del paleador de arena. Por extensión, la fractura del ahorcado en C2, la lágrima por extensión y la del arco posterior del atlas. Por compresión axial, la fractura de Jefferson o estallido del atlas y la fractura por estallido. Y para la estabilidad usamos la clasificación de Dennis. La lesión es inestable si afecta a 2 o más de las 3 columnas y sus signos son el escalón, la angulación y el ensanchamiento. La fractura de Jefferson es el estallido del atlas. Su mecanismo es una carga axial que fractura el anillo de C1 en 2 a 4 puntos.
Se estudia con la proyección transoral y la tomografía. Aquí aplicamos la regla de Spence. Si la suma del desplazamiento lateral de ambas masas del atlas es mayor de 7 milímetros, implica la rotura del ligamento transverso y la fractura es inestable. La fractura del ahorcado o espondilolistesis del axis se produce por hiperextensión más distracción. Consiste en una fractura bilateral de la pars de C2, con desplazamiento de C2 sobre C3. Con frecuencia no hay déficit neurológico porque el canal es amplio a ese nivel. Se clasifica según Levine y Edwards en tipos 1 a 3, de acuerdo con el desplazamiento y la angulación. La fractura de la odontoide se clasifica según Anderson y D'Alonso en 3 tipos. El tipo 1 es una avulsión de la punta y es estable. El tipo 2 en la base es el más frecuente y tiene riesgo de pseudoartrosis. Y el tipo 3 afecta el cuerpo del axis y consolida mejor. Se estudia con la transoral y la tomografía multiplanar. Recuerda, el tipo 2 es el más común y el de mayor riesgo de no consolidar por su pobre vascularización. En la región subaxial, la luxación de las facetas se produce por flexión y distracción. La unilateral da un desplazamiento cercano al 25% con la faceta enclavada. La bilateral da un desplazamiento mayor del 50% y es muy inestable. El riesgo principal es la lesión medular y requiere reducción y fijación. Un signo útil es la pérdida del aspecto en tejas de las facetas. 2 fracturas típicas de C5, C6. La fractura en lágrima por flexión, con un fragmento anteroinferior y retropulsión del cuerpo hacia el canal, es muy inestable y se asocia al síndrome medular anterior. Y la fractura del paleador de arena, que es una avulsión de la apófisis espinosa entre C6 y T1. Esta, en cambio, es estable y de manejo conservador. Veamos las lesiones por hiperextensión. La fractura-luxación de ambas articulaciones da un desplazamiento mayor del 30% del cuerpo, con lesión medular en cerca del 50% de los casos. Requiere reducción urgente y estabilización, y es frecuente en pacientes con espondilosis. También está el síndrome de latigazo, por un movimiento brusco de hiperextensión y flexión que lesiona partes blandas y ligamentos. La radiografía suele ser normal y se pide resonancia si persiste la clínica neurológica. De forma análoga, las lesiones por hiperflexión comparten patrones graves. La fractura-luxación biarticular con desplazamiento mayor del 30% del cuerpo y lesión medular en cerca de la mitad de los casos exige reducción urgente y estabilización. Y el mecanismo de latigazo combina hiperextensión y flexión con lesión de partes blandas. Ante una clínica neurológica persistente y una radiografía normal, la resonancia es el estudio indicado. En síntesis, tanto la hiperextensión como la hiperflexión pueden producir fracturas, luxaciones inestables y lesión medular. La regla es clara. Si hay déficit neurológico o una radiografía dudosa, la resonancia magnética confirma el daño de la médula, el disco y los ligamentos y guía el tratamiento. Terminamos con un caso clínico y su correlación clínico-radiológica. Veamos el caso clínico. Un paciente de 30 años que consulta por dolor cervical y sensación de pesadez al levantar los brazos. El síntoma clave es el adormecimiento de los miembros superiores. En la exploración hay un déficit sensitivo distribuido por los dermatomas cervicales.
Todo esto hace sospechar un compromiso de las raíces o de la médula cervical. Para el estudio se utilizó una tomografía multicorte con reconstrucción volumétrica en 3 dimensiones. Su ventaja es la valoración espacial de la lesión ósea. Define los trazos de fractura, el desplazamiento y la relación con el canal medular, y así orienta la planificación del abordaje quirúrgico. Girando el modelo tridimensional podemos apreciar mejor la relación entre los fragmentos óseos y las estructuras vecinas. Esta perspectiva ayuda a comprender la geometría de la lesión antes de la cirugía. Con las distintas proyecciones de la reconstrucción tridimensional, completamos la valoración espacial, confirmando el nivel afectado y el grado de compromiso del canal. El tratamiento fue quirúrgico. El objetivo es descomprimir y estabilizar. Se usó un abordaje anterior con disectomía, colocación de una placa y un injerto. La indicación fue la inestabilidad con compromiso neurológico. Y el control se hace con una radiografía posoperatoria para verificar la alineación y la posición de los implantes. Recordemos los puntos clave. Primero, sistematiza la lectura, la alineación con las 4 líneas, los cuerpos, los espacios, las partes blandas y la unión C7, T1. Segundo, recuerda que la mayoría de las fracturas son subaxiales en C5, C6, pero vigila también el complejo craneocervical en C1, C2. Tercero, la estabilidad manda. Aplica la clasificación de Dennis por columnas y busca los signos de inestabilidad para decidir la conducta. Y cuarto, correlaciona. La radiografía orienta, la tomografía define el hueso y la resonancia valora la médula, el disco y los ligamentos. Y con esto terminamos. Gracias por acompañarme en esta clase sobre la columna cervical. Recuerda, sistematiza la lectura, valora la estabilidad y correlaciona siempre la radiografía con la tomografía y la resonancia. Nos vemos en la próxima videoclase.